Vamos a hablar de las palabras del presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, sobre el caso Negreira y también con la última hora de Carlo Ancelotti. Ahí lo tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona. La centrada, la rematada y el gol. ¿Qué espera de la resolución del caso Negreira, que algunos la han calificado como el mayor escándalo del fútbol español? Bueno, esto era algo que me decía el presidente del Real Madrid, me decía que tenía que hacer algo con el caso Negreira. Y yo le digo, el caso Negreira está en la justicia y, por lo tanto, no es una cuestión, primero, que yo hubiera conocido ni de lejos, ¿no? Y tal, ¿no? Es un tema que la justicia dirimirá, es un tema realmente bochornoso, ¿no? Pero que no ha tenido, bajo mi entender y bajo mi opinión, ningún tipo de incidencia en el tema de la actuación arbitral. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Recuperamos la actividad en el canal. He estado un poquito desaparecido, primero porque había vacaciones nacionales aquí en China y he estado viajando, y segundo pues porque parte de mi tiempo libre en estas últimas semanas pues me lo está quitando, o lo estoy invirtiendo, mejor dicho, en arrancar un nuevo proyecto aquí en Shanghai. Así que vamos a tratar de recuperar la actividad normal, la actividad diaria aquí en el canal, y lo vamos a hacer con un vídeo donde voy a reaccionar a las palabras que ya habéis escuchado de Rafael Louzán, y en la segunda parte del mismo pues vamos a hablar de cómo está el caso Carlo Ancelotti, de cuándo puede ser que abandone el Real Madrid, de cuál es su destino, de sobre todo cuándo va a ser o cuándo le interesa al italiano que sea su salida del Real Madrid. Y como digo, vamos a empezar con las palabras del presidente de la Federación Española de Fútbol, el mensaje que ha trasladado en unas declaraciones en un acto con Europa Press, el desayuno donde muchas veces hemos visto al propio Javier Tebas. Pues hoy le ha tocado el turno al presidente de la Federación Española de Fútbol y le han preguntado por el caso Negreira. Aquí está en este corte la respuesta que ha dado Louzán a la pregunta del caso Negreira. Vamos a ir por partes, porque la primera es una parte que está no omitida en el corte, ni mucho menos, sino una parte que ha omitido, se le ha olvidado mencionar al bueno de Louzán. Por cierto, un Louzán que ya estuvo condenado a 2 años y 8 meses de prisión por un caso en uno de los ayuntamientos donde estaba antes de entrar a la federación, pero bueno, vamos a suponer que aquí ha llegado limpio, que podemos confiar en él y demás. No, bueno, pues la parte que omite, que se le olvida mencionar en la respuesta a la pregunta sobre el caso Negreira, es el Fútbol Club Barcelona. No menciona en ningún momento al Barça, que, oh casualidad, es el principal favorecido y es el que montó toda esta trama de corrupción sistémica en el fútbol español. Se le ha olvidado, por lo que sea, mencionar al Barça, que es el actor principal en todo esto, en toda esta mierda que ha sido el fútbol español en los últimos 20 años y seguramente más. El actor principal es el Barça, y al presidente de la Federación Española de Fútbol se le olvida mencionar ese nombre, se le olvida meter al Barça por medio, porque claro, como el Barça supuestamente, como nos están también vendiendo desde Barcelona, es una víctima de todo esto porque fue estafado, pues imagino yo que por ese motivo se le olvida a Louzán hablar del Fútbol Club Barcelona, de Laporta y del resto de presidentes que estuvieron pagándole al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. Una vez valorado esto, vamos con el mensaje en sí, porque igual que digo que lo primero que se le olvida es mencionar al Barça, lo primero que menciona es a Florentino Pérez y al Real Madrid, que son los principales afectados de todo esto. Pues cuando le preguntan por el caso Negreira, lo primero que se le viene a la cabeza a este buen hombre es Florentino Pérez y el Real Madrid. Y a partir de aquí es como se construye toda esta historia de que en el caso Negreira al final el malo va a ser el Real Madrid. Porque va a calar el mensaje en la sociedad, por desgracia, porque ya vemos cómo es España y el fútbol es un reflejo de la sociedad, va a calar en la sociedad, valga la redundancia, en que el Madrid es el malo y que el Barça hacía bien en pagar para que se le arbitrara de forma neutral. Es que va a calar el mensaje, primero porque España da para lo que da, los españoles, y me incluyo, y segundo porque esta gente tiene el relato ganado. Así que ya os digo que como no va a pasarle nada al Fútbol Club Barcelona, encima van a quedar como la víctima, y el Real Madrid va a ser el culpable. Pero vamos a seguir con el mensaje, porque luego decía, y esto sí que me lo creo, porque esto no pasaba, en teoría,
durante su estancia en la Federación Española de Fútbol. Yo sigo creyendo que sigue pasando a día de hoy, sobre todo desde el VAR, pero este buen señor no va a decir nada. Y luego acabamos, porque no hay mucho que valorar en esta parte del mensaje, acabamos con las últimas palabras, donde tiene la poca cara, tiene la poca vergüenza de Louzán de decir que esto no ha influido. Como no ha influido, como el Barça le pagó al vicepresidente de los árbitros, pero no influyó en ningún resultado ni en la compra de árbitros, pues no pasa nada. Yo intento corromper la competición, pero bueno, mira, ¿sabes qué? Que no me ha salido bien y ya está, pues seguimos como si no hubiera pasado nada, ¿no? Que en definitiva es lo que va a pasar, si no está diciendo otra cosa que lo que va a pasar, y lo sabemos, pero que no tenga la poca vergüenza el presidente de la Federación Española de Fútbol en decir que el caso Negreira, pues que no ha influido en el fútbol español, nada, que el Barça ha ganado, no sé si son 10, 12, 14 ligas de las 20 donde le estuvo pagando a Negreira, pero que no ha influido, que hay que correr un tupido velo con este caso y que ya está, que la ley ya dirá, o que la jueza ya dirá lo que tenga que decir, pero que no ha influido. Que pagar a Negreira, pues mira, como si le hubieran pagado al vecino de Laporta, ¿verdad? Y esto es el presidente de la Federación Española de Fútbol, un pobre hombre que cuando le preguntan sobre el caso Negreira, lo primero que le viene a la cabeza es hablar de Florentino Pérez, hablar del Real Madrid, olvidarse de citar al FC Barcelona y decir que pagarle durante más de 20 años al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, pues que no influye, que eso no tiene nada que ver en la competición. Y con esto queréis que el Real Madrid compita cada semana la Liga y la Copa del Rey. Claro que sí. Claro que sí. Y si no, la culpa es de los jugadores que no corren. Parte de culpa sí que es del técnico italiano, ¿no? Que ha ayudado poco desde el banquillo, pero si por el otro lado tienes una competición totalmente corrupta, pues se hace difícil competir. Y con el técnico italiano es con el tema que quiero terminar el vídeo. Vamos a hablar de la situación de Carlo Ancelotti, de cuándo puede abandonar el Real Madrid, si lo va a abandonar o no, aunque eso es un secreto a voces, y que ya damos prácticamente por hecho que su sustituto va a ser Xabi Alonso. Pero, ¿cuándo va a salir Carlo Ancelotti del Real Madrid? ¿Lo va a hacer tras el Mundial de Clubes? ¿Lo va a hacer antes del Mundial de Clubes y una vez termine la temporada? ¿O cuándo lo va a hacer? Bien, pues aquí se manejan dos momentos cruciales de la temporada para que Carlo Ancelotti abandone el Real Madrid. Por una parte, tenemos el que tiene más números de que suceda, que es una vez termine la Liga. ¿Por qué una vez termine la Liga? Porque desde el Real Madrid se piensa que todavía hay ciertas posibilidades de ganar el campeonato liguero. Pasan sobre todo por ganar este domingo al FC Barcelona y es por eso que mantendrían a Carlo Ancelotti hasta el final de temporada. No va a ir al Mundial, primero porque no está el vestuario como para que Carlo Ancelotti siga siendo el entrenador de cara a una nueva competición, que es la primera edición, que hay mucho dinero en juego y que el Real Madrid tiene muchas esperanzas depositadas en este torneo desde principio de temporada, así que no es lo ideal que vaya Carlo Ancelotti. Eso por la parte del Real Madrid. Y por la parte del propio Ancelotti, a Carlo Ancelotti no le interesa extender su contrato con el Real Madrid más allá del 30 de junio, porque si lo finaliza antes de esa fecha, tendrá que pagar unos poquitos menos de impuestos, unos poquitos menos, porque ya sabemos cómo se la gasta nuestro país en el tema de impuestos y demás. Pues si Carlo Ancelotti sale del Real Madrid antes del 30 de junio, se verá beneficiado de haber estado menos de medio año residiendo en el país español, y por lo tanto pues podrá disfrutar de un poquito más de dinero que le corresponde por parte del contrato del Real Madrid. Y la otra fecha es después de este fin de semana. Parece ser que si el Real Madrid no gana en Montjuic, da igual que pierda o que empate, porque ambos resultados sentencian la Liga a favor del Barça, Carlo Ancelotti podría abandonar el conjunto blanco la próxima semana. Y esto lo veo bien, porque una vez tú has perdido la Liga, mejor que el entrenador que se vaya a hacer cargo en el Mundial de Clubes coja el equipo cuanto antes. Obviamente no puedes pegar el zarpazo y si ves que ganas en Montjuic y tienes la Liga todavía a ganar, estás en posición de poder ganar la Liga, obviamente no vas a destruir lo poco que queda en pie del vestuario, pero sí que es cierto que si se te pierdes todas las papeletas para ganar la Liga, obviamente Ancelotti tiene que ir fuera y tiene que entrar, pues ya sea Solari, ya sea Raúl, ya sea Arbeloa, ya sea el que sea que se vaya a hacer cargo del Real Madrid en el Mundial de Clubes. Y esto es lo que tenemos en el día de hoy. Mañana va a haber seguro, crónica de ese Inter-Barça. Me da igual lo que pase, si tenemos que hablar de una victoria del Barça y
un Barça en la final de Champions League, hablaremos. Si tenemos que hablar de una victoria del Inter y que el Inter está en la final y ha eliminado al Barça, pues hablaremos con mucha más alegría. Pero sea lo que sea, aquí estaremos mañana en el canal contándolo. Que vaya bien.